Y bueno, ahora que tenemos un poquito de tiempo disponible en esta tarde lluviosa aquí en mi querido país México, en este valle hermoso que es donde yo habito, cae una lluvia deliciosa y es perfecta la tarde para leer. Así que vamos a continuar un poquito más adelante con esta novela, El placer de los dioses. Decíamos que el capitán pontificio acató el pedido con toda serenidad y permitió que la ex Cruz de Oriente se acostara junto a su barco. Pero permitirlo y armarse la de San Quintín fue todo uno. En un Jesús y María, protégenos, 200 sarracenos se descolgaron sobre la Santísima Trinidad y la demolieron a golpes de sable y hacha. Y sobre cubierta habían ya amontonados varios cadáveres cuando el capitán cayó en la cuenta de su error. Bien que no sobrevivió para lamentarlo. Toda la sangrienta pantomina no había durado más de media hora y ya eran dueños del buque papal los corsarios del temerario e invencible Khayr ed-Din, a quien los más osados y experimentados de sus hombres empezaban a considerar con respetuoso asombro, pues siempre era el primero en entrar al asalto, aullando como un verdadero demonio rojo, derribando hombres como muñecos en su potente brazo armado de filoso y pesado alfanje. ¡A sotavento! ¡A todo trapo! Fue la orden siguiente del esforzado y ya eficiente joven capitán Khayr ed-Din. Se oyeron algunas protestas de los oficiales más antiguos. Aquello era demasiado. Nada menos. Significaba ir a capturar el galeón gemelo llamado, según se supo, Espíritu Santo. Pero ello significaba meterse en una aventura arriesgada para la cual no se hallaban enteramente preparados. Cierto era que la Santísima Trinidad contaba con 12 cañones, pero los artilleros se hacinaban en la cala y ni mediante tortura aceptarían hacer fuego contra sus hermanos. No os apresuréis, señaló el pelirrojo capitán, sonriendo enigmáticamente. No será necesario disparar ni una sola salva. Poco más de 2 horas después, el capitán del Espíritu Santo lanzaba un suspiro de alivio. La Santísima Trinidad había reaparecido en la línea del horizonte y ahora bogaba hacia ellos a todo viento. 1 hora después, la distancia se había cortado a tal punto que instó a mascullar al malhumorado capitán. ¿A qué tal prisa? ¿Están dormidos o borrachos? De continuar así, son capaces de hacernos dar de hocicos con popa. Vosotros! ¿A qué tal prisa? Varias figuras, con las conocidas ropas pontificias, asomaban sobre cubierta y en el puente. Mirad, capitán, nos traen una presa. Así era, en efecto, pues en pos de la galera y sólidamente amarrada a ella venía otra galera. Se oyeron gritos de júbilo y el mismo capitán desfrunció el ceño, para volver a fruncirse cuando inexplicablemente aquellos soldados y oficiales pontificios empezaron a descargar sobre ellos lluvias de flechas y balas de arcabuces. ¡A los cañones!, gritó el capitán cuando la luz de la verdad se hizo en su entendimiento. ¡Ametralladlos! ¡Son piratas! ¡Zarras! Una certera flecha cortó la frase en su misma fuente, y un grueso hilo de sangre inundó la almidonada gola antes de que el airado capitán pudiera explicar lo que ocurría. El resto fue lucha, violencia
hecatombe, muerte. Unidas de nuevo, las dos naves gemelas, merced a los garfios de abordaje, se trenzaron en fiera lucha, cual reptiles de mar, unidos en mortales celos. Pero como es de imaginar, las armas de la sorpresa y el desprecio absoluto de la vida propia o ajena hizo el resto. En menor tiempo incluso del que se tardara en tomar la Santísima Trinidad, su gemela, había pasado a la triste condición de nave cautiva. Los corsarios, en un número reducido comparado con las dos tripulaciones papales juntas, no cabían en sí de alegría y orgullo. Insistentemente voceaban el nombre del jefe que había sido capaz, en fuerza y genio, de obtener una tan notable victoria frente a las mismas narices del coaligado poder naval europeo. En la sentina del Ceneida, cuando la increíble noticia llegó hasta allí, el capitán de Valera murmuró, desfalleciente, a oídos de su compañero de aventura y sufrimiento, don Gonzalo de Valladolid. Don Gonzalo, mucho me temo, pero creo que jamás tendremos oportunidad de ver colgado a ese maldito hereje. Vuela ya demasiado alto. Un sollozo, un verdadero gemido que entrañaba dolor físico y desesperación, le respondió. Némesis, la amante de los dioses, se estaba cobrando lentamente sus presas. Khayr ed-Din, atónito, contempló a la joven que tenía delante. Luego se puso pálido. ¿Quién sois?, preguntó al fin en un hilo de voz. La joven interrogada miró a la mujer, entrada en carnes y en años, que le acompañaba. Esta última, de austero aspecto, se apresuró a responder por ella. Se llama Julia y es la sobrina del cardenal, duque de Trajeto. Yo soy doña Jimena, la dueña. Somos de Regio, de Calabria, y nos dirigimos a Barcelona, donde se halla el señor cardenal en misión pontificia. Supongo que no os atreveréis a detenernos. Pero Khayr ed-Din solo tenía ojos y oídos para la joven, y viéndola temblaba como un azogado. Es que imaginaba estar viéndola a ella, a Zeneida. ¿Era tanto el parecido? Oh, querida mía, gimió al fin el fiero corsario, extendiendo sus manos súbitamente trémulas. Julia, la bella sobrina del cardenal, retrocedió alarmada, lanzando un ahogado grito de temor. Doña Jimena se interpuso. ¿Qué hacéis?, gritó con voz destemplada. ¿Cómo os atrevéis? Khayr, el apasionado, dejó caer los brazos. No, aquella no era su voz. En consecuencia, exceptuando el parecido, no existía otra reminiscencia entre ellas. Julia de Trajeto y doña Jimena eran las dos únicas mujeres halladas a bordo de la nave pontífica, de las naves pontíficas, y también las únicas pasajeras. A pesar de su altisonante prosapia, no llevaban más fortuna que un pequeño cofre con alhajas de poco valor y algunos vestidos. Y revisadas las dos naves hasta el fondo de la sentina, no se halló en ella más tesoro que toneles de vino, carnes y embutidos ahumados, aceites y otros productos no perecederos que abundaban en la Italia central. Se tenía la impresión de que las naves solo estaban destinadas a aprovisionar a algún ejército. ¿Y acaso era así de verdad? En el fondo de los ojos del pelirrojo capitán jugó aquella noche compartida en bulliciosa fiesta de triunfo
que se regó con el más exquisito vino rojo de Sicilia. Con los antiguos compañeros del mástil, un intenso fuego pasional. Él era el jefe de aquellos indómitos hombres. Una palabra suya y la delicada niña de ojos negros tendría el privilegio de oír y sentir los fuertes latidos de su pasión desbordada. Un solo paso y la virginal figura caería suplicante en sus brazos. Pero el temerario corsario no se atrevía a dar la voz ni el paso. Es que entre él y la pasión se alzaba un fantasma pálido y triste. No decía palabra alguna, es verdad, concretándose a mirarlo con infinita pesadumbre. Pero eso bastaba para constreñir los naturales impulsos del apasionado capitán. Por la bella joven que el valor ha puesto en tus manos, brindó Kadir. Por la virgen que esta noche gozará el privilegio de no serlo más. Hizo eco Aydin, ex renegado, con singular brillo en los ojos. Cair, evidentemente borracho, bebió hasta el fondo de su cáliz de oro en medio de la ensordecedora y lujuriosa gritería de sus parciales. Luego, sin hacer caso del líquido que desbordaba en su naciente barba roja, arrojó la copa, diciendo: Idos al demonio con vuestros lujuriosos pensamientos. ¿Quién de vosotros es capaz de acostarse con mi fantasma, por hermoso que parezca? Y en medio de las atónitas miradas de sus compañeros, tambaleante, abandonó la mesa y tambaleante se encaminó en dirección de su cámara, encerrándose en ella con un portazo. Y no había asomado aún el sol del nuevo día cuando Cair mantenía una reunión con sus lugartenientes, entre los que se contaban Aydin, Kadir, Arud Ali, Murad, Wadi. Lo que intentas hacer es una locura, advirtió Kadir, el más antiguo de los corsarios, y que por serlo, y por haber servido a órdenes del infortunado Elías, merecía la consideración del hermano menor, pues salvar a esa joven que parece haberte trastornado, no vas a poner en peligro el fruto de tus victorias y nuestras vidas. Lo siento, Kadir, pero he tomado una resolución y voy a cumplirla. Creo que tengo derecho a ello. Y no temáis por vuestra vida, que no correrán peligro alguno. Y así fue como se decidió retroceder hasta la pequeña y deshabitada isla Gorgona, donde los dos galeones recogerían velas y echarían anclas, en tanto la Ceneida se dirigiría al próximo puerto de Liona, donde desembarcaría a Julia y a su dueña. Realizada esta pequeña operación, las tres naves se dirigían a todo trapo a dar encuentro al capitán Arud. Propósito noble y loable que el impetuoso joven capitán creyó un deber de cumplir, y que efectivamente cumplió en sus menores detalles, solo que con resultados totalmente opuestos a los suyos, como se verá a continuación. La isla Gorgona había desaparecido a la vista mucho antes de que la parábola de la distancia la borrara. Es que una bruma densa, rojiza, precursora de tormentas, se cernía sobre la ahora saturnina superficie del mar. Este se movía, no ya en las olas de rumorosa y aún alegres crestas, sino como una oleaginosa y espesa masa que avanza o retrocede como una multitud de seres monstruosos de lomos oscuros y encorvados, que se hostigaban mutuamente. La Ceneida flotaba sobre estas gruesas aguas, dando la penosa impresión de que no podía desprenderse de ellas. A pesar del fustigado empeño de sus remeros, sin embargo, como no podía menos de ser,
Al declinar el día asomaban en la bahía de Liorna, avanzando con cautela. Finalmente llegaron al punto señalado de anclaje cuando ya era noche y la maniobra del desembarco podía pasar desapercibida. Cair hizo comparecer a las damas que honraban su barco y les expuso su plan. Las dos mujeres contemplaron al joven capitán con asombro e incredulidad. ¿Sí? Estáis libres. ¿Por qué no me creéis? Insistió Cair Etín. Estamos en la bahía de Liorna. Un esquife os conducirá a tierra. Tenéis dinero, vuestras joyas. Podéis proseguir vuestro viaje por otros medios, si gustáis. ¡Ah! Belintre, masculló doña Jimena lanzando un resoplido de desdén. Es evidente que os atemorizó nuestra ascendencia e influencia, ¿eh? Y a fe de que habéis hecho bien, o el cardenal hubiera ordenado que os persigan hasta el fin del mundo por la bellaquería que pensabais cometer con esta inocente niña. Julia pasó sus ojos negros pensativos Julia posó sus ojos negros pensativamente en la naciente barba roja del apuesto y joven rey. Se le hacía difícil admitir la verdad, era evidente. Luego sonrió con enternecedora gratitud, con gracia cautivante. Lo siento, capitán, no me iré, dijo. Bueno, quiero decir, sola y sin protección de un esquife, con bárbaros y sanguinarios herejes como escolta. Por mi salud, que mi protegida tiene razón, prorrumpió doña Jimena. Estos sanguinarios infieles no habrán de detenerse ante la débil e indefensa honra de dos pobres mujeres. Si alguien ha de llevarnos a tierra, seréis vos, o ateneos a las consecuencias. Cair lanzó un suspiro. Comprendió que, en última instancia, el temor de las dos mujeres resultaba justificado, porque ni él podía garantizar la honorable conducta de los hombres que fundamentalmente su existencia en hechos de dudosa honorabilidad. Bien, dijo finalmente, yo mismo os escoltaré. Y en tono burlón agregó, no dejéis de mencionárselo a vuestro pariente, para que rece por mi pecadora alma. Y ahora, señoras mías, tomad vuestros bártulos y disponeos a bajar. ¿Estáis listas? Momentos después, el esquife se balanceaba en medio del agitado oleaje de la bahía, conduciendo a su bordo a 5 personas, las 2 mujeres, el capitán y 2 remeros jóvenes y musculosos. La destreza y experiencia de estos no admitían observaciones. Sabían conducir una embarcación incluso en mar gruesa, como ahora. De ese modo, en tanto la Ceneida se quedaba atrás, perdida su estructura en el fondo negro y amenazante del cielo tormentoso, por otro lado, la perspectiva resultaba más acogedora y estimulante. Luces parpadeantes, algunas que se balanceaban al influjo del viento, destellaban mortecinamente en el fondo de la bahía, brindando una esperanza de techo y de comida caliente, de estabilidad emocional, libre de temores y angustias. Lenta pero firmemente, las luces se fueron acercando y por último se hicieron visibles los contornos de las embarcaciones, de las casas de más allá. ¡Oh! ¡Cuidado! El bote había hecho fondo sorpresivamente y el choque de la quilla con la arena provocó el desequilibrio. Cair tomó a la joven y, reteniéndola, impidió que cayera.
El cuerpo de Julia de Trajeto se puso en tensión y aún tembló bajo el rudo contacto con el cuerpo fuerte y varonil. Pero la tensión cedió al instante y se hubiera dicho incluso que hubo un dulce y deliberado abandono en la actitud desfalleciente de la joven. ¡Julia! En tono de reproche, no dejó de producir efecto y la joven se separó bruscamente de Caír. Este bajó y ofreció galantemente sus brazos a la joven para transportarla hasta la ribera sin peligro de mojarse. En el fondo de la noche iluminada se recortaban algunas figuras. Gracias. Sois muy galante y generoso. No lo olvidaré, dijo ella, la dulce, al oído, acariciándole con sus palabras como si fueran besos. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, ya me pasé un poquito. Mañana continuamos y vemos qué pasa con Caír y esta pequeña joven. Bueno, pues cada uno de los personajes de esta novela es que es único. Sus características, su personalidad, y pues es que esto hace que esta novela sea tan hermosa. Nos vemos hasta la próxima.